Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en casa. Bienvenidos a un nuevo video del curso de análisis financiero inmobiliario. El día de hoy vamos a comenzar con la última sección, que es la sección 6, y tentativamente este es el último video que vamos a tener dentro de la lista de reproducción, ya que todas las demás actividades las vamos a estar teniendo dentro del aula virtual. Entonces, pues el día de hoy vamos a comenzar con el tema de proyectos de usos mixtos y vamos a comenzar definiendo en qué consisten este tipo de desarrollos inmobiliarios. Luego vamos a ver algunos ejemplos de algunos desarrollos que son representativos del país y vamos a finalizar con algunas consideraciones para el tema de la evaluación financiera. Entonces, pues dentro de la primera parte del video comenzamos con la definición de proyectos de usos mixtos, que nos dice que un desarrollo de uso mixto es un proyecto integral en el que se satisfacen varias de las necesidades indispensables de los inquilinos. O sea, en este tipo de proyectos, además de que nosotros vamos a tener espacios habitacionales, también podemos incluir otro tipo de espacios como espacios de uso comercial, espacios de uso cultural, espacios de uso recreativo o incluso espacios de uso industrial. Este tipo de desarrollos o este concepto es resultado de la evolución del sector de bienes raíces, el cual se enfoca cada vez más en brindar espacios y amenidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y también ha sido en respuesta a una necesidad de optimizar espacios que sean cómodos, seguros y convenientes. Esto principalmente al encarecimiento de la reserva territorial en las grandes ciudades del país, que esto pues igual es algo que se ha estado sabiendo en los últimos años, ¿no? Cada vez la reserva territorial es más cara porque pues cada vez hay más construcción y menos reserva, ¿no? Entonces, en seguimiento a esta problemática, ha surgido este concepto de los proyectos de usos mixtos. La integración de este tipo de espacios pretende mejorar el estilo de vida, reduciendo, por ejemplo, las horas de transporte, que, por ejemplo, digo, aquí en Mérida no es un problema grave todavía, pero, por ejemplo, en Ciudad de México sí tenemos el problema de que tardamos mucho en movernos, ¿no?, de un lugar a otro. O sea, ya sea que nos estemos moviendo por transporte público o que nos estemos moviendo con transporte privado, puesto que si no es cuestiones del metro, son cuestiones del tráfico, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de desarrollos es reducir esas horas de transporte y brindar a los habitantes la oportunidad de optimizar sus tiempos. O sea, técnicamente, si tú vives en el mismo lugar donde trabajas o en un lugar muy cercano, pues te estás facilitando la vida, no solo porque te estás ahorrando tiempos de transporte, sino porque tienes pues todo lo que necesitas para vivir cercano a ti, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de los desarrollos de usos mixtos. Hay varios tipos de desarrollos, o sea, en la actualidad hay una gran variedad de desarrollos de este tipo y cada uno pues ha adoptado formas pues inverosímiles, ¿no? Sin embargo, hay unas cuantas que son las más comunes, que son las que les estoy enlistando aquí, que tenemos algunos ejemplos como los conjuntos integrados por centros comerciales, oficinas y edificios de departamentos, ¿no? Con este tipo de desarrollos ya podemos ver un poco de lo que les decía. Si nosotros estamos en un mismo lugar en donde nosotros tenemos nuestro departamento para vivir, de manera muy cercana tenemos las oficinas en donde trabajamos y al mismo tiempo tenemos un centro comercial en donde podemos ir a comprar todo lo que necesitamos para vivir, podemos ir a hacer recreatividad, o sea, todo este tipo de cosas lo tenemos en un solo espacio, entonces nos ayuda mucho, ¿no? Tenemos también el concepto de las oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales, los edificios de departamentos con áreas de comercio en la planta baja, los conjuntos residenciales con áreas comerciales y de servicios, hoteles con zonas comerciales y con restaurantes operados por marcas de prestigio, hospitales con zona comercial y restaurantera operadas por marcas de prestigio, zona industrial con áreas de comercio y también tenemos el tema de las universidades con áreas comerciales y cafeterías operadas por marcas de prestigio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos son como ejemplos de ese tipo de proyectos. Sin embargo, no existe como una clasificación en general, puesto pues que cada desarrollo va a tener sus propias particularidades dependiendo del número de componentes que tenga, ¿no? Los beneficios, pues creo que se puede apreciar cuál es el principal beneficio, pero pues bueno, aquí está enlistado el número uno, pues es la conveniencia de vivir y trabajar en un solo espacio. Eh,
Tenemos suprimir los largos recorridos que va relacionado, es decir, la reducción de las distancias entre la vivienda y los lugares de trabajo o el comercio y otros destinos. La creación de entornos peatonales y de bicicletas amigables, o sea, ante los problemas de movilidad, eso resulta pues algo, una alternativa extraordinaria, ¿no? Que fomenta la convivencia sin uso del automóvil. O sea, nos podemos transportar en bicicleta si estamos en un mismo desarrollo de usos mixtos, ¿no? El incremento en la densidad, o sea, la ciudad tiene la posibilidad de crecer en verticalidad, lo que ayuda al mejor aprovechamiento de los recursos urbanos, ¿no? Que igual cuando vimos toda la parte de plan urbano, plan de desarrollo urbano nacional, pues tocábamos un poco el tema de la densidad poblacional, ¿no? Tenemos el desarrollo vecinal más fuerte, o sea, se fomenta más las comunidades distintas, atractivas y con fuerte sentimiento local. Mejor aprovechamiento del suelo, preservamos espacios abiertos y creamos una gran variedad de espacios, ¿no? Digo, son muchos los beneficios, pero pues estos son como que los principales que podemos ver en este tipo de desarrollos. Ahora, las características de estos desarrollos. Aquí es importante destacar que los desarrollos de usos mixtos son planeados bajo un modelo de negocio fundamental y el resto de los usos o componentes se van consolidando de manera simultánea o subsecuente. Entonces aquí tenemos dos términos diferenciales sobre los usos de un desarrollo de usos mixtos que aparecen en la literatura, ¿no? Tenemos el uso fundamental y el uso dominante. El uso fundamental representa al más viable, o sea, la componente más viable y más rentable del proyecto, mientras que el uso dominante es el que ocupa la mayoría del espacio en el proyecto. No necesariamente va a ser el que sea el más rentable, pero es el que ocupa la mayoría del espacio, ¿no? El uso dominante no puede ser la piedra angular de su uso, pero tiene que ser financieramente sólido por las siguientes razones, ¿no? Aquí estamos hablando de que puede ser una única estructura de gran altura en un único sitio que contiene dos o más usos integrados en la estructura, ¿no? Entonces, esta forma de desarrollo de uso mixto tiene por menor en el nivel de la calle, con oficinas en los locales comerciales y residenciales, ya sea espacio de hotel o espacio de oficinas, ¿no? Un ejemplo de esto es el Paragon en Santa Fe. Y bueno, tenemos otros ejemplos como los proyectos donde pueden haber dos o más estructuras de gran altura en un solo sitio, con cada estructura de celebración de uso diferente, ¿no? O sea, componentes diferentes. Aquí tenemos el ejemplo de Plaza Carso, Reforma 222, Parques Polanco, todo esto está en Ciudad de México, ¿no? Y también tenemos desarrollos de usos mixtos que no siempre van a ser grandes torres, en algunos casos pueden ser desarrollo de oficinas o habitacionales, en donde el desarrollo de uso mixto puede ser una combinación de las diferentes estructuras de baja altura en un solo sitio, ¿no? Ahí tenemos como, por ejemplo, el Centro Corporativo Coyoacán del Tecnoparque. Y también pues puede ser una única estructura de media altura en un solo sitio, típicamente dentro de un entorno urbano con la venta al por menor en la planta baja y residenciales u oficinas por encima. Generalmente esta categoría se desarrolla en los proyectos de vivienda con comercio en la planta baja. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se pueden estar componiendo estos proyectos. Digo, ahorita vamos a ver ya casos reales de estos proyectos y pues vamos a estar analizándolos un poco, ¿no? Que son los usos mixtos 2020. Aquí tomé de fuente un reportaje, sí, un reportaje que encontré en internet, en donde están como los 5 proyectos de 2020 que son los más prometedores. Entonces, vamos a estar revisando cada uno de estos de manera general y les estoy dejando los links para que ustedes puedan ver las referencias, o sea, si quisieran saber más del proyecto, ya podemos entrar a su sitio web y estudiarlo un poquito más a fondo, ¿no? Número 1 tenemos el City Center en León, que es un proyecto desarrollado por MRP y se localiza al norte de la ciudad de León, a un costado del Parque Los Cárcamos. Se contempla que la primera etapa del centro comercial esté lista para julio de 2021, es decir, ya. Esta información estaba a 2020, ¿no? Entonces, pues tiene sentido. Mientras que los componentes residenciales y hoteleros van a estar listos hasta en 2023. Eh, Tiene un centro comercial tipo Lifestyle Center con oferta de entretenimiento como 12 salas de cine tradicionales y VIP, restaurantes, entretenimiento infantil y tendrá 29.500 metros cuadrados de construcción y 70 locales comerciales.
Algunas de las demás características que podemos ver es que también va a tener 183 departamentos de lujo de 1 a 4 recámaras, amenidades como alberca techada, gimnasio, juegos infantiles, área de asadores, cancha de tenis, entre otras. Contará con 2 hoteles, uno de ellos un hotel de 5 estrellas con 200 habitaciones, salones de eventos, restaurantes, terrazas, centros de negocios y fitness centers, y el otro de un hotel de categoría business class con 120 habitaciones, restaurant bar, gimnasio, alberca y centro de negocios. También va a tener torres de oficinas, que en este caso se va a llamar Torre A, que son 14,000 metros cuadrados de área rentable, que va a estar distribuido en 14 niveles. Tendrá la certificación LED de Leadership in Energy and Environmental Design, nivel Silver, elevadores de última generación y fachadas térmicas, ¿no? Y ya si queremos saber más, aquí les estoy dejando el link del sitio web de City Center. Digo, lo podríamos relacionar con City Center Mérida, pero pues no, nada que ver. Aquí está todo, ¿no? O sea, podemos ver todas las componentes, el centro comercial, oficinas, hoteles, residencial, y pues bueno, información, como la galería de fotos, un recorrido virtual y el avance de la obra. De hecho, igual y podemos ver el avance de la obra. Pero pues aquí podemos ver, digo, esto todavía son maquetas porque se está construyendo, pero pues podemos darnos una idea de lo que se va a tener al final cuando ya esté listo todo este proyecto de usos mixtos, ¿no? Igual vemos el mapa en donde se encuentra. Vamos a ver el avance de la obra. Dice que está al 18 de octubre de 2021 y así es como se ve. Tenemos aquí una torre y aquí tenemos pues, los demás edificios de todas las componentes, ¿no? Entonces, si regresamos, creo que nos decía torre de oficinas. Pudiese ser la torre de las oficinas, aunque también todavía faltaría la parte de los 2 hoteles, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un panorama de este desarrollo. Luego tenemos el distrito Armida, que está ubicado en San Pedro de la Garza, en Nuevo León, y este es un desarrollo por GM Capital, que tendrá un total de 600,000 metros cuadrados de construcción y constará de 5 fases. Tendrá amenidades como canchas privadas, asadores, salón de eventos, salón bar, ludoteca, centro de negocios, juegos infantiles, cinema, parque de mascotas y entre otros. Aquí podemos ver cómo se junta todo, ¿no? El concepto de tener tu departamento, tu trabajo y todo lo que necesitas para vivir en un mismo lugar. Algunas de las características es que van a ser 3 torres de 134 departamentos cada una y 23 pisos que forman parte de la tercera, cuarta y quinta etapa. Están contemplando 5 torres de oficinas. La zona comercial de ese desarrollo de usos mixtos tendrá más de 100 locales en 35,000 metros cuadrados, un mercado gourmet, gimnasio, áreas verdes. Y como parte de una alianza estratégica con el Grupo Ángeles, el Hospital Ángeles Valle Oriente se ampliará para ofrecer 196 nuevos consultorios médicos y 9,100 metros cuadrados de áreas médicas. Es decir, también va a tener parte de hospital o componente de hospital este desarrollo. Entonces, igual estoy entrando al sitio web, digo ahí ya ustedes lo pueden explorar. Pero bueno, aquí podemos ver un poquito de qué trata. Me voy a saltar la intro y algo así va a ser. Entonces, pues pueden ver que es algo grande. Son demasiadas las torres que van a ver. Y pues aquí podemos apreciar un poquito miren, ahí me hablan para ver si quiero saber más. No, no quiero. Y pues aquí podemos ver un poquito de lo que les mencionaba, ¿no? Al estar o sea, todo esto estamos hablando de que no es una distancia muy corta, pero pues tampoco es muy grande, no estamos hablando de que nos podemos mover caminando de un lugar a otro, inclusive en bicicleta, en patín, o sea, podemos tener en una esquina nuestro departamento, en otra esquina el centro comercial donde vamos a ir a divertirnos, en otra esquina las oficinas en donde trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces aquí se alcanza a ver un poco mejor la optimización del espacio. Luego tenemos a Mítica. Ya lo habíamos visto en el pasado, al principio cuando vimos los desarrollos emergentes del sector inmobiliario en general. Habíamos tocado este. Este es un desarrollo de usos mixtos en la Ciudad de México. Y en 2015 este proyecto fue comprado por Fibra 1 y se espera que sea el edificio más alto de la capital del país. Se estima que tenga una inversión de 20 millones de pesos. Perdón, 20,000 millones de pesos. El plan maestro de Mítica contempla 3 torres de oficinas que suman 164,000 metros cuadrados rentables, tiene una componente de vivienda.
Aquí solo como para formalizar, el término de usos o componentes es el que empleamos para diferenciar, ¿no? O sea, si decimos que un proyecto de usos mixtos tiene componente de viviendas, componente de centro comercial y componente de oficinas, es lo mismo que estamos diciendo que tiene usos de oficinas, uso de viviendas y uso comercial. Tenemos también el sitio web, por si queremos ir ahí a ver cómo va a estar la cosa. Se los estoy dejando. Digo, ahorita solo estamos como que viendo un panorama. No quiero ver ese video. A ver, aquí está. Esta es la torre que pretende ser la torre más alta de la ciudad. Y pues todo eso sería el desarrollo, ¿no? Aquí podemos ver todas las componentes. Pero pues bueno, esto ya queda como que de parte de ustedes para que puedan ir revisando cada una de ellas. Número 4 tenemos las Torres Obispado, que es un desarrollo de usos mixtos de Nest y Anchor Group, que se localiza en la colonia Obispado en la ciudad de Monterrey, ¿no? Y podemos ver igual la torre, ¿no? Van a ser dos torres que ofrecen vivienda, oficinas, hotel y área comercial. Son estas dos, digo, no se alcanza a ver por el círculo, pero pues aquí están. También está, va a tener la certificación LED Oro. Dentro de las curiosidades, aquí no les puse el link, pero se puede buscar. Como Torres Obispado sale su página de internet. Son 59 niveles de oficinas, de los cuales hay 4 niveles de terrazas de doble altura, 2 mezanines y un penthouse. Tenemos 172 departamentos de Torres Obispados que van de los 86 a los 331 metros cuadrados y que cuentan con amenidades como lobby de triple altura, asoleadero, asadores, áreas verdes, ludoteca, juegos infantiles, gimnasio, Sky Lounge, entre otras. Y el área comercial se ubica en el primer nivel y tendrá restaurantes, tiendas de conveniencia y servicios. Y por último tenemos The Park, que aquí sí, pues únicamente tenemos la maqueta, pero pues es algo como lo que se puede apreciar aquí. Ese es un proyecto de Tor Urbana, Inmobilia y GFA. Se localiza al sur de la ciudad de San Luis Potosí, en la zona de mayor crecimiento, junto al emblemático Parque Tangamanga y el centro de convenciones. Tendrá una inversión aproximada de 8,000 millones de pesos. Dentro de las componentes, pues va a tener un parque corporativo con más de 20,000 metros de área rentable de oficinas AAA con certificación LED. Va a tener 600 unidades de vivienda premium. El centro comercial será de la categoría Lifestyle Center y esa área comercial tendrá 65,000 metros cuadrados y estará dividida en 2 fases. Para este proyecto se contempla la construcción de un hotel business class. Entonces, pues tenemos la componente de corporativo, tenemos la componente de vivienda, tenemos la componente comercial y tenemos la componente hotelera, ¿no? Entonces, es como un proyecto bastante grande. Digo, aquí bien les estoy dejando el link. Aquí no hay mucha información, ¿no? Esta es de Torre Urbana. Nos dan un poquito del el mapa en donde se va a encontrar, pero pues no hay mucho más de lo que acabamos de ver. Todavía no encontré un sitio web. Bueno, acá hay uno de parque. Vamos a ver si funciona. Ok, creo que no. Sí, no funciona. Entonces solo tenemos la información que nos da Toro Urbana en su sitio web, que es esta de aquí. Ahora bien, pues esto era solo un poquito para que nosotros viéramos cómo están compuestos estos proyectos. Como podrán ver, generalmente no es una sola componente, sino que tenemos muchas componentes. De hecho, dentro del curso, pues no alcanzamos a ver evaluaciones financieras para todas las componentes que puede tener un proyecto de usos mixtos, pero sí vimos las principales, ¿no? De hecho, eso es un poco de lo que les había platicado, que existe la posibilidad de que tengamos un curso de análisis financiero inmobiliario parte 2, en donde ya veamos todas las otras componentes, ¿no? Porque pues es demasiada información para ver en un solo curso. Entonces vamos a ver ahorita un poquito ya para cerrar las cuestiones de la evaluación financiera, como lo que hemos estado haciendo con cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces hasta ahora, solo para recapitular, hemos visto evaluaciones para proyectos de urbanización de tierra, desarrollo residencial y hospitality. Y de momento esto va a ser suficiente para que nosotros podamos hacer evaluaciones de un proyecto de usos mixtos. O sea, esto creo que de manera directa implica o les da un pequeño spoiler de que el proyecto que nosotros vayamos a evaluar pues va a tener únicamente estas componentes de aquí, ¿no? Aún quedan más tipos de evaluaciones que no formaron parte de este curso, que son las que les comentaba, que son las evaluaciones comerciales, o sea, de centros comerciales y plazas, las evaluaciones corporativas de oficinas y coworkings,
y las valuaciones de residenciales en renta. O sea, lo que vimos fue desarrollo residencial para vender, pero también tenemos el concepto de desarrollo residencial para rentar. Entonces, esto tampoco lo vimos. Estos son los temas que podrían formar parte de un segundo curso o de una segunda entrega de este curso, pero pues todavía no está ahí nada concreto, ¿no? Entonces, estamos hablando que un proyecto de usos mixtos generalmente tendría pues más de 3 de estas componentes, si es que no todas, ¿no? O sea, vimos que hay unos que traen oficinas, residencial, casi ninguno trajo urbanización de tierra, pero bueno, evaluar financieramente un proyecto de usos mixtos implica cuantificar la utilidad de todos los componentes que involucra, así como el rendimiento de los recursos utilizados para financiarlo. Y eso es un poco de lo que les decía. Si nosotros ya dominamos bien la evaluación financiera de urbanización, ya dominamos la evaluación financiera de residencial y ya evaluamos ya dominamos la evaluación financiera de hospitality, entonces técnicamente ya tenemos todo para poder hacer una evaluación financiera de usos mixtos, ¿no? Porque realmente lo que vamos a hacer, pues es la combinación de estas componentes. Y bueno, en la práctica, de nuevo, pueden tener de estas, pero para efectos del curso no vamos a estarlas considerando porque pues no vimos ese tipo de evaluaciones. Ok, entonces hemos visto que este tipo de proyectos suelen tener muchas componentes. Sin embargo, para efectos del curso vamos a considerar pues únicamente proyectos de usos mixtos que contemplen únicamente las componentes de urbanización, residencial y hospitality. Entonces, pues bueno, ya técnicamente estamos finalizando este curso. Lo que nos queda ver ahorita, esto se los había comentado, es solamente ver cómo hacemos el match entre las valuaciones financieras. Para que podamos evaluar un proyecto de usos mixtos y podamos establecer medidas de rentabilidad, tenemos que contemplar un único flujo para el plan maestro. O sea, nosotros tenemos que definir qué es todo lo que va a abarcar el proyecto y tenemos que ser capaces de generar un único flujo para todo ese proyecto. Sin embargo, para la construcción de este flujo, primero se tienen que construir los flujos independientes de cada una de sus componentes y posteriormente empatarlos, ¿no? O sea, estamos hablando de que si tenemos una componente residencial, una componente de urbanización y una componente hotelera, nosotros primero tenemos que construir el flujo individual de cada uno de estos y después, realmente lo único que hay que hacer es unir todos estos flujos y ya estaríamos generando un único flujo o un flujo consolidado de todo el proyecto. Entonces, realmente aquí ya no hay mucho más en cuanto a métodos que ver, porque lo que les decía es que ya está, o sea, ya tenemos claro cada una de esas evaluaciones, entonces realmente solamente hay que tenerlas todas en una sola misma hoja de Excel y de ahí ya hacer el empate de toda esta información, ¿no? Entonces, ya para finalizar, vamos a dar algunas consideraciones. Digo, al final, cuando veamos las instrucciones del proyecto de esta unidad, ya va a quedar un poquito más claro, pero aquí en términos generales les voy a hacer algunos comentarios. El IVA solo va a poder ser acreditado para las componentes hoteleras. La acreditación no aplica ni para residencial ni para urbanización. O sea, estamos hablando de que aquí también, y eso ya va más relacionado, ¿no? Si aquí tenemos hotelero y aquí los demás, lo que vimos en el último tipo de proyectos, que era la acreditación del IVA, solo estaría aplicando para esta componente y para las otras componentes realmente se estaría pagando IVA de manera total, o sea, sería IVA pagado, ¿no? Ahí no hay forma de recuperar ni de acreditar ese IVA. Los ingresos de las componentes pueden o no ser utilizados para financiar otras componentes de los desarrollos. En caso de que no se utilicen, deberá de calcularse el requerimiento de capital por componente. De lo contrario, solo es necesario un requerimiento de capital para todo el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo por aquí hotelero, o sea, componente 1 hotel, componente 2 urbanización y componente 3 residencial, yo puedo utilizar los ingresos que me está dando urbanización y puedo utilizar los ingresos que me está dando residencial para que yo pueda financiar la parte de hotelero. Esto es completamente opcional. Lo que nos dice esto es que si no utilizamos estos ingresos, entonces nosotros tendríamos que calcular un requerimiento de capital para cada uno de los proyectos y pues al final el requerimiento del proyecto consolidado pues sería la suma de los tres, ¿no? En caso
de que sí utilicemos, digamos, los ingresos de residencial y los ingresos de urbanización para financiar el proyecto hotelero, entonces ahí solo sería necesario calcular ya directamente el requerimiento de capital para el proyecto en general, ¿no? O sea, ya no tendría sentido que estemos checando cuánto necesitamos de capital para cada uno de estos, puesto que los estamos utilizando como financiamiento para otra componente. Y los créditos, en este caso, los créditos puente, son usualmente utilizados por componentes. Aquí, perdón, era créditos puente. Los créditos puente usualmente son por componentes, no por total proyecto. Y cada uno va a tener sus propias características. Es decir, dentro de la evaluación que vamos a hacer, puede ser que tengamos un crédito puente para la componente 1, un crédito puente para la componente 2 y sin crédito puente para la componente 3, ¿no? Puede ser que los tres tengan crédito puente, que solo uno tenga crédito puente y cada uno de estos créditos puede tener sus propias características. Entonces ahí también tendríamos que estudiarlos por separado y luego ya consolidar todo lo que representa el costo financiero. Y por último, las medidas de rentabilidad como la TIR, múltiplo de capital, etcétera, se pueden calcular para componentes y también para total proyecto. Obviamente, pues al final nosotros vamos a estar interesados en las medidas de rentabilidad de todo el proyecto, pero realmente sí podemos seguir calculando la TIR solo para residencial, sí podemos calcular la TIR solo para urbanización, sí podemos calcular la TIR solo para hotelero, ¿no? De hecho, está bien que se calcule para que nosotros veamos cómo funciona la rentabilidad a cada una de las componentes y después ver cómo hacen match en cuanto al proyecto en general, ¿no? Entonces, creo que estas son las únicas consideraciones que necesitamos para que nosotros podamos hacer una evaluación. Lo que viene ahorita es ya ver las instrucciones del proyecto de esta unidad para que ya comencemos a divertirnos con esta parte, ¿no? Que de nuevo no debe de representar un problema mayor, o sea, es hacer las evaluaciones independientes y después solo hacer el match de acuerdo a lo que se especifique en las instrucciones, ¿no? Acuérdense que al final dependemos mucho de lo que la desarrolladora en este caso está planteando, ¿no? Entonces, pues aquí casi todo lo que vamos a tener que hacer ya va a venir especificado en los lineamientos del proyecto y pues ya solo sería cuestión de que lo revisemos y aclaremos ciertas dudas en caso de que haya, ¿no? Entonces, de momento, esto sería todo. Hasta aquí terminamos con el video de hoy y nuevamente, tentativamente, este es el último video del curso, puesto que todo lo demás lo vamos a estar manejando en el aula. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber visto hasta aquí y estamos en contacto.